Comenzó un martes de marzo y recuerdo que pensé en lo perfecto que era el clima para hacer senderismo. Me llamo Mara Reeves, y antes del fin del mundo, era una hidróloga de 32 años que trabajaba para el Servicio Geológico de Estados Unidos. Nada del otro mundo, solo estudiaba sistemas hídricos, rastreaba los niveles de los acuíferos y pasaba más tiempo con muestras de rocas que con personas. Si me hubieran dicho hace un año que mi aburrido trabajo sería la única razón por la que sigo viva hoy, me habría reído en su cara. Pero aquí estamos. Antes de continuar, déjame preguntarte algo, ¿dónde estás ahora mismo? Espero que en un lugar seguro. Un lugar con puertas cerradas y provisiones suficientes para varios días. Porque si lo que nos pasó te enseña algo, debería ser esto: el mundo puede cambiar en menos tiempo del que se tarda en preparar una cafetera. Déjame llevarte de vuelta a ese martes. Estaba destinado en el borde sur del Gran Cañón, realizando un estudio rutinario de los sistemas de agua subterránea del cañón. La misión debía durar 3 meses, mapear las redes de cuevas, analizar la calidad del agua y documentar todo para los informes de impacto ambiental que nadie leería jamás. Era un trabajo tedioso, pero no me importaba. El cañón era precioso, las multitudes de turistas eran manejables a principios de la primavera y mi pequeño remolque de investigación tenía mejor café que mi apartamento en Flagstaff. Esa mañana, estaba sentado afuera de mi caravana con mi segunda taza de café etíope, viendo cómo el amanecer teñía las paredes del cañón de tonos naranjas y rojos. El aire olía a enebro y polvo. Un cuervo cantaba a lo lejos. Todo era tan normal. Tan perfecta y maravillosamente normal. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi colega, Derek Chen, que se suponía que me acompañaría esa tarde, atascado en Phoenix. El aeropuerto es un manicomio. ¿Hubo algún incidente en la terminal? Podría haber retrasos. Le respondí, no hay prisa. Las rocas no se irán a ninguna parte. No tenía ni idea de qué significaba incidente. No vi las noticias. No revisé las redes sociales. Simplemente terminé mi café, subí mi equipo al jeep del servicio de parques y me dirigí a la cueva 7B, una de las redes más profundas que había estado mapeando toda la semana. La entrada de la cueva estaba a aproximadamente 1 milla de las principales zonas turísticas, accesible solo por un camino de mantenimiento que serpenteaba a lo largo del borde del cañón. Había entrado y salido de ella una docena de veces. Era estable, relativamente seca y tenía múltiples cámaras que descendían casi 120 metros hacia la piedra caliza. Perfecta para mi trabajo. Perfecta para lo que vendría después, aunque aún no lo sabía. Pasé la mañana en la tercera cámara de la cueva, recogiendo muestras de agua y actualizando mis mapas de reconocimiento. Mi linterna frontal atravesaba la oscuridad, iluminando formaciones de coladas que habían tardado milenios en formarse. Allí abajo, los únicos sonidos eran el goteo del agua y mi propia respiración. Era un lugar tranquilo. Aislado. Cuando salí alrededor del mediodía, mi teléfono explotó con notificaciones. 17 llamadas perdidas. 43 mensajes de texto. Todas las apps de noticias emitiendo alertas. Me temblaban las manos mientras me desplazaba por los titulares. Última hora, brote violento en las principales ciudades de Estados Unidos. Los CDC emiten una alerta de emergencia, una infección desconocida se propaga rápidamente. Hospitales desbordados por pacientes agresivos que atacan al personal. Movilización militar en respuesta a la crisis nacional. Me quedé allí, cubierto de polvo de cueva, mirando mi teléfono como si me estuviera gastando una broma pesada. Esto no podía ser real. Estos titulares parecían eslóganes de película de terror. Las infecciones no se propagaban tan rápido. La gente no se atacaba en masa. Pero los vídeos lo cambiaron todo. Imágenes temblorosas tomadas con un teléfono en Irlanda mostraban a personas, o lo que solían ser personas, corriendo por las calles con movimientos bruscos y antinaturales. Su piel tenía una palidez grisácea. Sus ojos, por alguna razón, estaban mal. Muertos, pero en movimiento. En un video, una mujer con traje de negocios derribó a un hombre en una acera, y los gritos. Dios mío, los gritos. Llamé a Derek. No hubo respuesta. Llamé a mi hermana en Denver. Directo al buzón de voz. Llamé a la oficina del superintendente del parque. Ocupado. Fue entonces cuando el primer helicóptero pasó por encima, volando bajo y rápido hacia Flagstaff. Luego otro. Luego 2 más.
Aviones militares, verde oscuro contra el cielo azul. Conduje de vuelta a la estación de investigación más rápido de lo debido, mientras el jeep levantaba polvo en el estrecho camino de mantenimiento. Mi mente revoloteaba sobre las posibilidades, intentando aplicar la lógica a algo que la desafiaba. Quizás fue un ataque terrorista. Algún tipo de arma biológica. Un evento de histeria colectiva. Cualquier cosa menos lo que esos videos parecían mostrar. El estacionamiento del centro de visitantes del borde sur tenía mal aspecto. Demasiados coches abandonados en ángulos extraños, con las puertas abiertas. La minivan de una familia estaba con el motor en marcha, las tabletas de los niños esparcidas por el asiento trasero y sin nadie dentro. El centro de visitantes estaba a oscuras, con las puertas entreabiertas, meciéndose con la brisa. Tomé mi radio. Soy Maya Reeves, investigadora de campo del USGS. ¿Hay alguien en este canal? ¿Guardabosques? ¿Mantenimiento? ¿Alguien? Estática. Luego, un estallido de voces, todas hablando unas sobre otras, múltiples brechas en la entrada este, necesitamos refuerzos en Red Angel Trail, tenemos, no dejes que te muerdan. Por el amor de Dios no, evacuando al albergue pero hay demasiados, las voces se cortaron. Solo estática otra vez. Mi caravana estaba a unos 400 metros, escondida detrás de la estación de guardabosques, en una pequeña zona de mantenimiento. Conduje hasta allí con el corazón latiéndome con fuerza, pasando junto a 2 vehículos abandonados más y lo que parecía un rastro de sangre que se adentraba en el bosque. No pienses en eso, me dije. Solo ve a la caravana. Consigue provisiones. Averigua qué está pasando. Pero ya sabía lo que estaba pasando. Simplemente no quería creerlo. La caravana parecía intacta. La abrí con manos temblorosas y entré a trompicones. Encendí de inmediato el pequeño televisor sobre la cocina. Todos los canales mostraban la misma pesadilla desde diferentes ángulos. Nueva York. Los Ángeles. Chicago. Londres. Tokio. La infección, porque así la llamaban ahora, una infección, se había extendido por todo el mundo en menos de 48 horas. Los presentadores de noticias parecían aterrorizados, su compostura profesional se quebraba al leer informes sobre ciudades que se derrumbaban, gobiernos que colapsaban. Poblaciones enteras que se convertían en algo que no debería existir. La portavoz de los CDC en CNN parecía no haber dormido en días. Evite todo contacto con personas infectadas. El patógeno parece transmitirse a través de fluidos corporales, principalmente por picaduras. Los síntomas se manifiestan rápidamente: fiebre, agresividad, pérdida de la función cognitiva. En cuestión de horas, las víctimas se vuelven, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Extremadamente violentas y peligrosas. Actualmente no hay cura. Repito, no hay cura. Me senté con fuerza en mi silla plegable. No hay cura. Ciudades derrumbándose. 48 horas. Mi teléfono sonó. Derek. Maya. Gracias a Dios. ¿Sigues en el cañón? Sí, estoy en la estación de investigación. Derek, ¿qué demonios está pasando? Lo estoy viendo pasar, eso es lo que pasa. Su voz estaba tensa por el miedo. Estoy atrapado en un hotel cerca de Sky Harbor. El aeropuerto está completamente abarrotado. La gente empezó a cambiar. Allí mismo, en las terminales. La TSA intentó contenerlo, pero se interrumpió. Maya, tienes que salir de ahí. Dirígete al norte. Lejos de las ciudades. Ya estoy lejos de las ciudades. Estoy en medio de la nada. Eso no es suficiente. Phoenix está a 90 millas al sur de ti, y por lo que veo en las noticias, ya no está. Flagstaff probablemente sea el siguiente. Esas cosas se propagan como, son rápidas, Maya. Más rápidas de lo que crees. Una sensación de frío me recorrió el pecho. ¿Y tú? ¿Puedes salir? Voy a intentarlo. Se está formando un convoy, gente armada que se dirige al este, hacia Nuevo México. Se oyeron disparos por el altavoz del teléfono. Derek maldijo. Tengo que irme. Maya, escúchame. ¿Recuerdas esas cuevas que has estado cartografiando? ¿Las profundas? Sí. Ve allí. Lleva todo lo que puedas.
comida, agua, herramientas. Esas cuevas están aisladas, son defendibles. Eres hidrólogo, sabes que hay agua ahí abajo. Usa tu ingenio y sobrevive, ¿de acuerdo? Te encontraré cuando esto termine. Derek, la línea se cortó. Me quedé allí sentado unos 30 segundos, respirando. Entonces empezó el entrenamiento. Mi padre había sido marine. Nos había criado a mí y a mi hermana con simulacros de preparación, protocolos de emergencia y ese tipo de conocimientos prácticos de supervivencia que parecían paranoicos hasta que dejaban de serlo. Espera lo mejor, prepárate para lo peor, solía decir. Y siempre ten una estrategia de escape. Bueno, papá, pensé. A ver si todos esos viajes de campamento y charlas sobre preparación para desastres valieron la pena. Empecé a reunir provisiones metódicamente, obligándome a pensar con claridad. La caravana contenía comida liofilizada para acampar, 21 litros de agua, un botiquín de primeros auxilios, una radio a pilas y mi equipo de campo. Tomé mi bolsa de herramientas, martillo, cuerda, pitones, mosquetones, linternas frontales y pilas. Mi equipo de camping, saco de dormir, manta térmica y hornillo portátil. Todo fue a parar a mis 2 mochilas grandes de senderismo y a una bolsa de lona. Armas. Tenía un cuchillo de caza que usaba para cortar cuerda y bolsas de muestras. No era gran cosa, pero algo era. Lo pegué al cinturón con cinta adhesiva. Estaba cargando la última bolsa en el jeep cuando oí los gritos. Provenía del centro de visitantes, agudo y aterrorizado. Una voz de mujer, interrumpida. Luego silencio. Luego, un gruñido. Un sonido que ninguna garganta humana debería emitir. Mis manos se congelaron sobre la bolsa de lona. Mi instinto me gritaba que me subiera al jeep y condujera. Pero otra parte de mí, la que había pasado 4 años como paramédico voluntario en la universidad, no podía dejar morir a alguien. Tomé una llave de tuercas del kit de emergencia del jeep y me dirigí hacia la línea de árboles, agachándome. La estación de guardabosques me impedía ver el centro de visitantes, pero ahora podía oír movimiento. Arrastrando los pies. Más de ese horrible gruñido. Me arrastré hasta la esquina de la estación y me detuve en seco. Había 5 en el estacionamiento. 3 guardabosques y 2 turistas, a juzgar por su ropa. Pero ya no eran personas. Sus movimientos eran espasmódicos, descoordinados, pero de alguna manera decididos. Su piel había adquirido esa palidez grisácea que había visto en los videos. Uno de los guardabosques, lo reconocí como Tom, un joven que me había ayudado a entender las normas del parque, tenía una herida enorme en el cuello, de la que aún manaba sangre negra. Parecía no darse cuenta ni importarle. Estaban encorvados sobre algo en el suelo. Alguien. La mujer que había estado gritando. Retrocedí lentamente, paso a paso, apenas respirando. No me veas. Por favor, no me veas. Uno de ellos, un turista con camisa hawaiana, levantó la cabeza de repente. Sus ojos se encontraron con los míos. Estaban nublados, lechosos, pero de alguna manera seguían enfocados. Alerta. Hizo un sonido como el silbido de una serpiente de cascabel y se lanzó hacia mí. Los demás levantaron la vista. Me vieron. Empezaron a moverse. Corrí. No hacia el jeep, estaban entre él y yo. Hacia el camino de mantenimiento que conducía al sistema de cuevas. Mis botas golpeaban la tierra compactada mientras corría, sin atreverme a mirar atrás, pero oyéndolos detrás de mí. Ese paso arrastrando los pies. Cada vez más cerca. El camino de mantenimiento serpenteaba alrededor de un afloramiento rocoso. Tomé la curva demasiado rápido, casi me caigo y me enganché con un tronco de enebro. Me ardían los pulmones. Había corrido unos 200 metros y ya estaba jadeando, demasiado tiempo en el laboratorio, poco cardio. No se cansaron. Podía oírlos ganar terreno. La entrada de la cueva estaba más adelante, una boca oscura en la pared del acantilado, marcada por mi equipo de topografía. 50 yardas. 40. 30. Algo agarró mi mochila. Grité y giré, blandiendo la palanca de hierro como un loco. Le dio al turista de la camisa hawaiana en el hombro con un crujido húmedo. Se tambaleó, pero no cayó. Ni siquiera pareció sentir dolor. Simplemente me agarró de nuevo con las uñas manchadas de sangre ajena. Volví a golpear, esta vez a la cabeza.
La barra de hierro impactó en su sien y la criatura finalmente cayó, retorciéndose. Los demás llegaron segundos después. Corrí los últimos 20 metros, llegué a la entrada de la cueva y me sumergí. Ya llevaba la linterna frontal colgada del cuello, la encendí con manos temblorosas mientras me adentraba en la oscuridad. El túnel de entrada a la cueva descendía en un ángulo de 30 grados, y las paredes se estrecharon de 4,5 metros de ancho a solo 1,5 metros en los primeros 20 metros. Detrás de mí, los infectados llegaron a la entrada. Su gruñido resonó en las paredes de piedra caliza, amplificado hasta convertirse en algo de pesadilla. Pero dudaron en el umbral. La oscuridad parecía confundirlos. Seguí avanzando, el haz de luz de mi linterna frontal rebotaba en antiguas formaciones rocosas. 15 metros. 25. 30. El túnel se estrechaba aún más, obligándome a desviarme en algunos tramos. Uno de ellos me siguió. Podía oírlo raspando las paredes, ese horrible gruñido acercándose. El túnel daba a la primera cámara, un espacio circular de unos 9 metros de ancho con un techo que se alzaba en la sombra. Había estado allí una docena de veces. Lo conocía al dedillo. Y lo que es más importante, conocía la salida, un estrecho espacio entre dos formaciones rocosas que conducía a la segunda cámara. La abertura apenas medía 60 centímetros de ancho. Me abrí paso, mi mochila rozando la piedra, y emergí al otro lado justo cuando la criatura infectada entraba en la primera cámara. Me vio. Avanzó. Pero era demasiado grande, un ranger, probablemente 90 kilos de peso muerto. No cabía por el hueco. Empujaba, arañaba y aullaba, pero la abertura era demasiado estrecha. Me quedé allí, jadeando, viéndolo intentar alcanzarme por el hueco. Su brazo se extendió, sus dedos agarrando la nada. Al cabo de 1 minuto, se rindió. Retrocedió. El gruñido se apagó mientras se arrastraba hacia la entrada. Me dejé caer contra la pared y me dejé temblar. Todo mi cuerpo temblaba de adrenalina, miedo y la horrible certeza de que todo había cambiado para siempre. Afuera, en algún lugar arriba, el mundo se estaba acabando. Allí abajo, entre 120 metros de piedra caliza y oscuridad, yo estaba vivo. Por ahora. La primera noche en la cueva no dormí. Me senté en la segunda cámara, con la espalda contra la pared y la linterna frontal atenuada para ahorrar batería, y escuché. Cada sonido me hacía estremecer. Agua goteando en la oscuridad. El hundimiento de una roca antigua. El correteo de algo pequeño, probablemente un murciélago o una rata. Y por debajo, de vez en cuando, desde la entrada, el lejano gruñido. Todavía estaban allí arriba. Esperando. Hice un inventario rápido de lo que había logrado traer, 2 mochilas y la bolsa de lona, que agarré en esos últimos momentos de pánico antes de que todo se fuera al garete. No era suficiente. Ni de lejos lo suficiente para sobrevivir a largo plazo. Comida para 3 días y racionaba con cuidado. 2 galones de agua, aunque al menos había donde encontrar más aquí abajo. Mi equipo de campo, que probablemente me era más útil ahora que nunca en mi trabajo. Un saco de dormir. Una muda de ropa. La palanca de hierro, todavía manchada de sangre oscura que intentaba no mirar. No había arma. No había radio que funcionara a estas profundidades. No había forma de contactar con nadie. Saqué mi teléfono. Sin señal, obviamente, pero la batería estaba al 78%. Abrí mis fotos y vi algo familiar. Mi hermana Rachel en su graduación de la universidad. Mi papá en su barco de pesca en Alaska. Derek y yo en una conferencia del USGS, haciendo muecas a la cámara. ¿Seguían vivos? ¿Había alguien vivo? Apagué el teléfono para ahorrar batería. La oscuridad se acercaba cada vez más. Esto es lo que sabía sobre la Cueva 7B tras 3 semanas de estudio. Era un sistema de múltiples cámaras que descendía aproximadamente 120 metros hacia el cañón. 7 cámaras principales conectadas por túneles de diferentes tamaños, además de docenas de nichos y pasajes laterales más pequeños que no había explorado por completo. La cuarta cámara tenía un arroyo subterráneo, rico en minerales, pero potable tras su filtración. La calidad del aire era buena en todo momento, con múltiples fisuras pequeñas que proporcionaban ventilación a la superficie. En otras palabras, era sobrevivible. Apenas. La pregunta era ¿por cuánto tiempo? Debí quedarme dormido antes del amanecer,
porque me desperté con la batería de mi linterna frontal agotada y el haz de luz desvaneciéndose en un tenue resplandor naranja. Busqué a tientas las pilas de repuesto y las cambié, con las manos torpes por el frío. La cueva mantenía una temperatura constante de unos 13 grados durante todo el año. Perfecta para formaciones geológicas. Hipotermia para humanos sin el equipo adecuado. Necesitaba más suministros. Lo que significaba volver a subir. La idea me revolvió el estómago de miedo, pero no había otra opción. 3 días de comida no serían suficientes. Necesitaba pensar a largo plazo porque algo me decía que esto no iba a desaparecer en unas semanas. La velocidad de la infección, el colapso total de las comunicaciones, la forma en que esas cosas se movían con un solo propósito, esto era un desastre. La humanidad había pagado la factura y la estábamos pagando con sangre. Pasé la mañana explorando a fondo el sistema de cuevas, identificando las zonas más seguras para usar como alojamiento. La tercera cámara era la mejor opción, estaba lo suficientemente lejos de la entrada como para ser segura. Lo suficientemente cerca de la fuente de agua de la cuarta cámara y tenía un suelo relativamente plano donde podía acampar adecuadamente. Al mediodía, ya había tomado una decisión. Esperaría a que oscureciera y luego iría a buscar provisiones. Los infectados parecían confundidos por la oscuridad, quizá tenían la vista deteriorada, o quizá simplemente no sabían cómo moverse sin luz. En cualquier caso, me daba ventaja. La espera fue la peor parte. Organicé mis escasas provisiones, revisé una y otra vez mi equipo, e intenté no pensar en lo que podría encontrar allí arriba. Mi mente no dejaba de revivir ese momento en el estacionamiento, Tom, el guardabosques, con el cuello destrozado, aún moviéndose, aún cazando. El cráneo del turista de la camisa hawaiana crujiendo bajo mi llave de cruz. Había matado a alguien. Algo. La semántica no lo hacía más fácil. Cuando mi reloj marcó las 11 p.m., comencé a subir de vuelta a la entrada. Mi linterna frontal estaba apagada, me guiaba por el tacto y la memoria, con una manecilla recorriendo la pared. La oscuridad era absoluta, oprimiéndome los ojos como un peso físico. En la entrada, me detuve a escuchar. Silencio. Ni siquiera viento. Solo ese silencio vasto y vacío que significaba seguridad o emboscada. Esperé 5 minutos completos, apenas respirando, antes de arriesgarme a mirar afuera. La luna estaba en 3/4, tiñendo el paisaje de plata y sombras. El camino de mantenimiento parecía vacío. Ningún movimiento. Ningún rugido. Salí, con todos los músculos tensos para correr. Nada. El jeep estaba donde lo había dejado, a 20 metros. Las llaves seguían en mi bolsillo, las había cogido por costumbre durante mi huida. Si el vehículo seguía funcionando, si podía cargarlo. Me moví agachado, observando constantemente. El estacionamiento del centro de visitantes era visible desde allí, y lo que vi me dejó sin aliento. Cadáveres. Al menos una docena, esparcidos por la acera. Algunos estaban claramente muertos, muertos de verdad, no de los que caminan. Otros, no podía distinguirlos desde la distancia. La luz de la luna lo hacía todo surrealista, pintado en tonos grises. La puerta del jeep estaba desbloqueada. La abrí con cuidado, haciendo una mueca al ver la luz interior que se encendió. Demasiado brillante. Demasiado visible. Encontré el interruptor, lo apagué y me senté en el asiento del conductor. El motor arrancó al primer intento. El ruido era ensordecedor en el silencio. Todas las cabezas en el estacionamiento se volvieron hacia mí. Mierda, susurré y aceleré. Vinieron de todas partes. No solo del estacionamiento, sino también del centro de visitantes, de los árboles, de la estación de guardabosques. Al menos 20, con su paso a saltos los llevaba a una velocidad inimaginable. Giré el jeep y aceleré hacia mi remolque de investigación, con las llantas salpicando grava. Por el retrovisor, los infectados me persiguieron, pero rápidamente se quedaron atrás. Eran rápidos en ráfagas cortas, pero no podían competir con ningún vehículo. El remolque apareció ante mis luces. Frené a fondo, dejé el motor encendido y salí. 2 minutos. Me di 2 minutos para agarrar lo que pudiera. Abrí la puerta del remolque de un tirón y empecé a meter cosas en el maletero del jeep. Más comida, todo lo del mini nevera y el armario. Una caja de agua embotellada. Mi hornillo de camping y el combustible.
Todas las mantas que tenía. Una lona. Una cuerda. Mi portátil y mis discos duros, una tontería, quizá, pero no podía dejarlos. Una caja de libros. Mi ropa de repuesto. Un cargador solar. Botiquines de primeros auxilios. Una caja de herramientas. 90 segundos. Los infectados ya eran visibles, arrastrando los pies por la carretera hacia mí. Agarré mi hacha de acampar, esta vez un arma apropiadamente hecha, y un balde con suministros diversos, cinta adhesiva, bridas, bolsas de basura, todo lo que tocaban mis manos. 2 minutos. Hora de irse. Volví al jeep de un salto y aceleré, sin molestarme en cerrar la zona de carga. Los suministros se movían y traqueteaban mientras avanzaba a trompicones por el camino de mantenimiento hacia la cueva. Por el retrovisor, los infectados llegaron al remolque y lo rodearon, como si no supieran a dónde había ido. En la entrada de la cueva, me detuve y empecé a meter todo dentro. Me tomó 4 viajes, moviéndome tan rápido como pude, siempre atento al camino. Los infectados se estaban dispersando, buscando. 2 de ellos se dirigían hacia mí. Última carga. Agarré la última caja y el hacha, y tomé una decisión. Tomé las llaves del jeep, abrí el capó y arranqué la tapa del distribuidor. Si alguien más necesitaba el vehículo, bien, pero los infectados no iban a arrancarlo accidentalmente y llamar la atención sobre la cueva. Estaba a 3 metros de la entrada de la cueva cuando me vieron. 2 infectados, ambos con uniformes del servicio de parques. Estaban a 100 metros, pero se acercaban rápidamente, con ese horrible gruñido formándose en sus gargantas. Corrí hacia la cueva y no me detuve hasta llegar a la segunda cámara. El estrecho espacio los mantendría fuera, ahora lo sabía. Pero mi corazón seguía latiendo con fuerza mientras escuchaba atentamente si alguien los perseguía. Uno de ellos entró en la primera cámara. Podía oírlo moverse, chocando con mi equipo de reconocimiento. Luego silencio. Luego, el chirrido al intentar pasar entre la estrechez. No pudo. Después de unos minutos, se rindió y se fue. Dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. El segundo viaje de suministros ocurrió 3 noches después. Para entonces, ya había montado un campamento de verdad en la tercera cámara. Mi saco de dormir sobre una colchoneta de espuma. El hornillo de camping colocado sobre una roca plana. La comida y el agua organizados en recipientes de plástico. Un sistema de letrinas en un rincón lateral, no era agradable, pero era necesario. Incluso había tendido un tendedero para secar la ropa que había lavado en el arroyo subterráneo. Empezaba a parecerse menos a una cueva y más a un hogar. La idea era deprimente. Esta vez, me dirigí a la tienda de regalos del centro de visitantes y a la sala de descanso para empleados, donde sabía que había máquinas expendedoras. Llevé una palanca específicamente para eso. La tienda de regalos era un desastre. Había cristales rotos por todas partes, mercancía desperdigada, señales de lucha. Pero la trastienda estaba intacta, y me tocó la lotería, 3 máquinas expendedoras llenas de patatas fritas, chocolatinas, cecina y frutos secos. No eran nutritivas, pero sí calóricas y duraderas. Abrí cada máquina con la palanca, y el metal chirrió en el silencio. Cada sonido me hacía estremecer, pero no oía nada. Lo metí todo en una bolsa de lona, probablemente 25 kilos de comida. La sala de descanso de los empleados reveló más tesoros, una caja de vasos de ramen, una reserva de barras de proteínas de alguien, café instantáneo y, bendito milagro, una caja de botellas de agua. Estaba regresando al jeep cuando vi la luz. Una linterna, moviéndose entre los árboles a unos 400 metros de distancia. Luego otra. Voces, demasiado débiles para distinguir las palabras. Sobrevivientes. Cada fibra de mi ser ansiaba correr hacia ellos, encontrar a otros seres humanos que aún estuvieran vivos y pensando. Pero algo me hizo dudar. Quizás era la forma en que se movían las luces, agresivas, inquisitivas. Quizás era el tono de las voces, aunque no podía oírlas. Quizás era solo instinto. Me escondí detrás del jeep y observé. 3 personas emergieron de la línea de árboles. 2 hombres y una mujer, todos con linternas y lo que parecían bates de béisbol. Se movían con cautela, revisando los autos en el estacionamiento. Algo, gritó uno de los hombres. Nada. El lugar está limpio, respondió la mujer.
Tenemos que seguir adelante entonces. Rick dijo que hay un albergue más adelante en el camino del borde. Quizás tengan provisiones. Rick es un idiota. Deberíamos ir a Flagstaff. Flagstaff se ha ido, Sarah. ¿Viste el humo? Discutieron durante otro minuto y luego siguieron adelante, desapareciendo por la calle. Permanecí escondido otros 10 minutos, con la mente acelerada. Otros supervivientes significaban esperanza. Significaban no estar solo. También significaban competencia por los recursos. Significaban un comportamiento humano impredecible en un mundo sin ley. Significaban riesgo. La decisión estaba tomada sola, me quedaría en la cueva. Sola. Por ahora. La tercera corrida de suministros fue cuando todo cambió. Había pasado una semana desde mi exilio subterráneo. Había adoptado una rutina, dormir de día y salir de noche. Había mapeado todos los edificios en un radio de 800 metros de la cueva, sabía cuáles habían sido saqueados y cuáles aún podrían tener provisiones. El objetivo de esta noche era el cobertizo de mantenimiento detrás de la estación de guardabosques. Tenía herramientas, posiblemente armas, tal vez incluso un generador. El cobertizo estaba cerrado, pero mi palanca lo despachó enseguida. Dentro, una mina de oro. Palas, picos, más cuerda, lonas, una motosierra, bidones de combustible, guantes de trabajo y, me temblaban las manos al encontrarlos, 6 bengalas y una pistola de bengalas. Estaba cargando todo en una carretilla que había encontrado cuando oí el grito. Un grito agudo. Aterrorizado. Un grito de niño. Venía del centro de visitantes. Me quedé paralizado, con todos mis instintos en conflicto consigo mismo. No es tu problema. No puedes salvar a todos. Salir ahí es un suicidio. El grito se escuchó de nuevo. Ayuda. Por favor. Que alguien ayude. Agarré mi hacha y corrí hacia el sonido como un idiota. La entrada principal del centro de visitantes estaba oscura, pero mi linterna frontal detectó movimiento en el vestíbulo. Una niña pequeña, de unos 7 años, estaba de pie sobre el mostrador de información. Debajo de ella, 3 infectados arañaban los lados del mostrador, intentando alcanzarla. La niña vio mi luz y volvió a gritar, «¡Ayúdenme! Por favor». No lo pensé. Cargué con el hacha en alto y la descargué en el cráneo del infectado más cercano. La hoja se clavó profundamente con un crujido espantoso. La criatura cayó al suelo. Los otros 2 se volvieron hacia mí. Arranqué el hacha y lancé un golpe a la segunda, una mujer con uniforme de ranger. La golpeé en el hombro. Se tambaleó, pero siguió avanzando. El tercero, un adolescente, se abalanzó sobre mi garganta. Me agaché, sentí unas manos agarrándome la chaqueta y giré. El hacha lo golpeó en la sien. Cayó al suelo. La guardabosques ya estaba sobre mí, arañándome la cara con las manos. Caí hacia atrás, perdí el agarre del hacha y su peso me presionó. Sus dientes se partieron a centímetros de mi nariz. Le puse el antebrazo bajo la barbilla para mantener los dientes a distancia, pero su fuerza era insoportable. Mi mano encontró el cuchillo de caza en mi cinturón. Lo saqué de un tirón y lo apuñalé hacia arriba, en la cuenca de su ojo. Quedó inerte al instante. Empujé el cuerpo fuera de mí y me quedé allí jadeando, cubierto de sangre negra que olía a podredumbre y cobre. ¿Estás bien? La voz de la niña era pequeña y asustada. La miré. Tenía el pelo oscuro recogido en coletas, llevaba una chaqueta rosa sobre unos vaqueros y se aferraba a un conejo de peluche como si fuera su salvavidas. Sus ojos eran enormes en su rostro pálido. Sí, conseguí decir. Sí, estoy bien. ¿Te has hecho daño? Ella negó con la cabeza. ¿Cómo te llamas? Sofie. Soy Maya. Vamos, Sofie. Vamos a llevarte a un lugar seguro. Ella bajó del escritorio y tomó mi mano. Sus dedos eran tan pequeños, tan fríos. ¿Dónde están tus padres?, pregunté con dulzura, aunque ya sospechaba la respuesta. Ellos se enfermaron. Como esa gente. Intentaron hacerme daño, así que huí. Su voz sonaba extrañamente tranquila, mientras la conmoción del trauma se instalaba. Se me rompió el corazón. ¿Está bien? Bueno, ahora estás conmigo. Tengo un lugar seguro. Comida, agua y mantas.
Estarás bien. Era una promesa que no tenía por qué hacer. Pero al mirar a esta niña de 7 años aterrorizada que acababa de perderlo todo, no pude evitarlo. Había venido al Gran Cañón para estudiar los sistemas de agua y las rocas. Ahora yo era responsable de mantener vivo a un niño durante el apocalipsis. Bienvenido al nuevo mundo. Sophie no habló durante los 2 primeros días. Me seguía por la cueva como una sombra, aferrada a ese conejo de peluche. El señor Happers, me dijo finalmente, y observando todo lo que hacía con esos ojos enormes y atormentados. Comía cuando le daba de comer. Dormía cuando le decía que durmiera. Pero no hablaba, no lloraba, no reaccionaba a nada más allá de lo estrictamente necesario para sobrevivir. Lo reconocí. Conmoción. Trauma. El equivalente psicológico de hacerse el muerto hasta que pase el peligro. Lo había visto antes, durante mis días como paramédico. Una víctima de un accidente de coche que permaneció sentada tranquilamente entre los restos mientras la liberábamos, y luego se desplomó histéricamente una vez que estuvo a salvo. Una mujer que había sido agredida y que habló con voz monótona al declarar, no pudo parar de temblar. Sophie había visto a sus padres convertirse en monstruos. Había huido de ellos. Se había escondido en ese escritorio mientras los infectados intentaban alcanzarla, probablemente durante horas. Ella tenía 7 años. Así que no insistí. Solo intenté que la cueva fuera menos aterradora. Preparé su saco de dormir junto al mío. Le di lo mejor de nuestras raciones de comida, barritas de proteínas y fruta seca en lugar de galletas. Le conté historias mientras comíamos, nada sobre el brote, solo historias tontas de mi infancia. La vez que me quedé atrapada en un árbol y los bomberos tuvieron que bajarme. Cuando mi hermana y yo intentamos construir un fuerte en el garaje y nos encerramos sin querer durante 6 horas. Al tercer día por fin habló. ¿Crees que mis padres todavía son? Ellos. Estábamos sentados en la tercera cámara, revisando los suministros que había reunido. Me detuve, con una lata de frijoles a medio camino del contenedor, y la miré. No lo sé, dije con sinceridad. Probablemente. Podrían mejorar. No lo creo, cariño. Lo siento. Ella asintió lentamente, asimilando la idea. Así que se han ido. ¿Cómo? Muertos. Sí. Como muerto. Guardó silencio un buen rato. Luego, me alegra que hayas matado a esa gente del centro de visitantes. A los enfermos. Me alegra que se te dé bien. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Este niño se alegraba de que yo fuera bueno matando. ¿Qué clase de mundo era este? No se me da bien, dije en voz baja. Solo. Intento mantenernos vivos. Es lo mismo ahora, dijo Sophie con una lógica de niña de 7 años que era demasiado precisa. Volvió a organizar las latas por tipo, verduras, frutas, legumbres. Como si nada hubiera pasado. Esa noche, después de que se durmiera, me senté en la oscuridad y me permití llorar por primera vez desde que esto empezó. Por los padres de Sophie. Por Derek, mi hermana y mi padre. Por Tom, el guardabosques, y por toda la gente del estacionamiento y por todos los que murieron en esos primeros días horribles. Por el mundo normal que se había ido para siempre. Luego me limpié la cara, bebí un poco de agua y volví a trabajar. Porque Sophie tenía razón. Supervivencia y violencia eran ahora lo mismo. La cueva necesitaba fortificaciones. Había estado pensando en ello desde la noche en que encontré a Sophie. El estrecho espacio entre las cámaras 1 y 2 me había salvado la vida, pero no era una verdadera defensa. Si suficientes infectados lograban abrirse paso a la vez, o si descubrían cómo ampliar la brecha, quedaríamos atrapados en las cámaras más profundas sin escapatoria. Necesitaba hacerlo mejor. Pasé la semana siguiente trabajando en un sistema de defensa, principalmente durante el día mientras Sophie dormía. El plan era simple pero laborioso, crear múltiples puntos de repliegue, cada uno más defendible que el anterior. Primera línea, la entrada de la cueva. Usé la carretilla para transportar rocas y escombros, creando una barricada parcial que estrechaba la entrada. No lo suficiente para bloquearla por completo, necesitaba poder entrar y salir, pero sí lo suficiente para frenar a cualquiera que intentara entrar. También instalé un sistema de alarma sencillo con latas vacías en un sedal. Si algo perturbaba la entrada, las latas vibrarían y me despertarían. Segunda línea,
el espacio entre las cámaras 1 y 2. Pasé horas picando la roca de nuestro lado, haciéndolo aún más estrecho. Luego coloqué una piedra pesada que podía rodar para bloquear completamente el espacio si era necesario. Me costó toda mi fuerza moverla, pero Sophie podía activarla con un sistema de cuerda y poleas que instalé. Si los infectados conseguían pasar la entrada, podría sellar el espacio y ganar tiempo. Tercera línea, un campamento falso en la cámara 2. Preparé un señuelo para dormir con ropa vieja rellena que parecía saco de dormir. Si alguien o algo lograba pasar el estrecho espacio, lo encontrarían primero y, con suerte, pensarían que nos habían encontrado. Mientras tanto, estaríamos en la cámara 3 con otra vía de escape que había descubierto, un estrecho espacio de acceso que conducía a la cámara 5. Solo alguien del tamaño de Sophie o más pequeño podría pasar por allí, pero era una salida. Cuarta línea, cámara 4, por donde discurría el arroyo subterráneo. Aquí almacené nuestros suministros más esenciales, agua, comida, primeros auxilios. Si tuviéramos que abandonarlo todo y huir, correríamos hasta aquí y sobreviviríamos con lo que hubiéramos escondido. El trabajo era agotador. Me salieron ampollas en las manos y luego callos. Me dolía la espalda de tanto cargar piedras. Perdí un peso que no podía permitirme perder. Pero cada noche, al ver a Sophie durmiendo plácidamente, sabía que había valido la pena. La primera prueba de las defensas se produjo 2 semanas después de que la encontré. Regresaba de una búsqueda de provisiones, esta vez al taller de mantenimiento del parque, donde había encontrado más combustible, herramientas y una radio de emergencia de manivela. Era justo antes del amanecer, esa hora gris previa al amanecer en la que el mundo contiene la respiración. La alarma sonó cuando me acerqué a la entrada de la cueva. Me quedé paralizado, escuchando. El ruido continuaba, algo estaba dentro de la primera cámara. Saqué mi hacha y avancé sigilosamente, con la linterna apagada. En la penumbra, distinguí una figura moviéndose cerca del agujero. Demasiado pequeña para ser un adulto infectado. Mi primer pensamiento fue Sophie, pero no, estaba más adentro de la cueva y sabía que no debía acercarse a la entrada. ¿Un niño infectado? Dios, esperaba que no. Hola, llamé suavemente. La figura saltó y giró. Un chico, de unos 16 años, flaco y mugriento. Tenía un cuchillo de caza en una mano y una lata de frijoles a medio comer en la otra. Nos quedamos mirándonos fijamente durante un largo rato. No disparen, dijo con la voz entrecortada. Por favor, no disparen. Solo necesitaba comida. No tengo pistola, dije, bajando un poco el hacha. ¿Quién eres? Marcus. Llevo escondido en el cañón, no sé. ¿Una semana? 2. Perdí la cuenta. Parecía a punto de llorar. Vi tus provisiones. Lo siento. Es que tengo muchísima hambre. Tomé una decisión probablemente estúpida, pero que me pareció necesaria. Está bien. Puedes terminarte los frijoles. Luego tenemos que hablar. Se llamaba Marcus Webb y su historia resultaba tristemente familiar. Estaba de excursión escolar desde Phoenix cuando se desató el brote. Sus profesores intentaron evacuarlos, pero el autobús se estrelló cuando el conductor giró. Marcus se escondió en el bosque mientras sus compañeros y amigos estaban destrozados. Soy el único que queda, dijo, mirándose las manos. 32 niños en ese autobús. Solo yo. Estábamos sentados en la cámara 3. Sophie ya estaba despierta y lo observaba con recelo desde atrás. Le había dado a Marcus agua y más comida, un paquete de galletas y fruta seca. Comía como si se estuviera muriendo de hambre, lo cual probablemente era cierto. ¿Cómo has estado sobreviviendo?, pregunté. Comía lo que encontraba. Bayas. Un poco de pescado del río. Intenté entrar en los edificios, pero hay demasiadas cosas así durante el día. De noche no veía bien. Miró alrededor de la cueva. Este lugar es elegante. Seguro. No es un hotel, dije con cuidado. Tenemos provisiones limitadas y... ¿Puedo ayudar? Sus palabras salieron como un torrente. Puedo hacer lo que necesites. Soy fuerte. Puedo cargar cosas, construir cosas. Estuve en el rock, sé técnicas de supervivencia. Por favor. Ya no quiero estar solo ahí fuera. Miré a Sophie. Se encogió de hombros,
el gesto infantil universal para decir, me da igual. 3 personas consumirían suministros más rápido que 2. Pero 3 personas también podrían reunir más suministros, brindar seguridad y compartir la carga de trabajo. Y enviar a este chico de vuelta al cañón solo se sentía como un asesinato. De acuerdo, dije. Puedes quedarte. Pero hay reglas. Les expliqué, nadie baja solo a la superficie. Todos los suministros se comparten equitativamente. Si la cueva se ve comprometida, seguiremos mi plan de evacuación sin cuestionarlo. Y lo más importante, si les muerden, nos avisan de inmediato. Marcus aceptó todo con un entusiasmo que era casi doloroso de ver. Esa noche, me acosté en mi saco de dormir y me pregunté si acababa de cometer un terrible error. Confiar era un lujo en el nuevo mundo. La gente hacía cosas desesperadas cuando estaba desesperada. Pero Marcus era un chico de 16 años que lo había perdido todo. Tenía que creer que valía la pena salvar alguna parte de la humanidad. Con 3 personas el transporte de suministros se hizo más fácil. Marcus, a pesar de su delgadez, era fuerte. Podía cargar más que yo, y su valentía adolescente, o quizás solo su insensibilidad por el trauma, lo hacía estar dispuesto a correr riesgos que yo no tomaría. Sophie se quedaba en la cueva durante estas incursiones, pero ayudaba organizando provisiones y manteniendo nuestro espacio vital. Cogimos ritmo. Planifiqué las rutas e identifiqué los objetivos. Marcus aportó fuerza. Sophie mantuvo nuestra base operativa. Funcionó. Por un tiempo. Los problemas empezaron un mes después. Habíamos estado recorriendo los distintos edificios del parque sistemáticamente, pasando por las viviendas de los empleados. Eran pequeñas cabañas donde se alojaban los trabajadores temporales durante los meses de mayor afluencia, y eran una mina de oro en suministros, comida enlatada, ropa, artículos de aseo. Incluso algunos libros y juegos de mesa que mantenían a Sophie ocupada. Estábamos despejando la cabaña 7 cuando escuchamos las voces. No gruñidos infectados. Voces humanas. Varias personas. Marcus y yo nos quedamos paralizados, escuchando. Las voces provenían de la cabaña 9, a solo 50 metros de distancia, entre los árboles. Te dije que esta zona ya estaba limpia, de todas formas, compruébalo. Rick quiere que se registren todos los edificios. Rick. Ese nombre otra vez. Ya lo había oído antes, de esos supervivientes que vi discutiendo en el estacionamiento semanas atrás. Vamos, le susurré a Marcus. Ahora. Salimos por la parte trasera de la cabaña y nos adentramos en el bosque, avanzando con el mayor sigilo posible. Tras nosotros, las voces seguían recorriendo la zona. Regresamos a la cueva sin incidentes, pero el encuentro me dejó inquieto. Otros supervivientes se estaban organizando mejor. Este tal, Rick, parecía liderar un grupo, coordinando búsquedas. Eso significaba competencia por los recursos. Eso significaba un posible conflicto. Esa noche tomé una decisión. Tenemos que detener las incursiones en la superficie, les dije a Marcus y Sophie. Al menos por un tiempo. Hay más gente ahí arriba ahora, grupos organizados. Si encuentran nuestra cueva, nos quitarán nuestros suministros, concluyó Marcus. O algo peor. Sophie nos miró. ¿Qué es peor que robarnos las provisiones? No respondí directamente. Necesitamos centrarnos en la sostenibilidad. En hacer que lo que tenemos dure más. Durante los siguientes días, reorganizamos todo. Hice un inventario completo, teníamos aproximadamente 6 semanas de comida si racionábamos estrictamente. Agua abundante del arroyo subterráneo, que había analizado repetidamente y comprobado que era segura tras hervirla. El combustible para el hornillo duraría quizás 3 meses con un uso cuidadoso. Después de eso, tendríamos que pensar en cazar, buscar comida o algo. La cueva en sí se mantenía bien. Mis fortificaciones habían mantenido alejados a los infectados, y hasta el momento ningún humano nos había descubierto. Pero se acercaba el invierno, lo presentía en el aire frío que entraba por la entrada por la noche. Necesitaríamos ropa más abrigada, más mantas, posiblemente una mejor solución para calentarnos que nuestra única estufa de camping. Podríamos hacer una pasada más, sugirió Marcus. Ir a la residencia de empleados. Es grande, con muchas habitaciones. Probablemente contenga muchos suministros.
Y probablemente haya mucho peligro, respondí. Lo sé. Pero si esperamos demasiado, alguien más llegará primero. El grupo de Rec, o quien sea que esté ahí fuera. Él tenía razón y yo lo odiaba. Comenzamos a planificar la incursión al albergue. La cabaña de los empleados se encontraba en el extremo este del borde sur, a aproximadamente 1 milla de nuestra cueva. 3 pisos, 60 habitaciones, cocina común y lavandería. Si tan solo 1/4 parte de las habitaciones tuviera provisiones, estaríamos listos para meses. El plan era sencillo: entrar de noche, separarnos para cubrir más terreno y reunirnos en la entrada principal en 2 horas, como máximo. Entrar y salir rápidamente. Sofía se quedaría en la cueva con provisiones para 1 semana si no volvíamos. Odiaba dejarla sola, pero llevar a una niña de 7 años a una incursión era impensable. Estaré bien, insistió con esa calma inquietante que había desarrollado. Sé cómo bloquear la presión si surge algo. Tengo comida y agua. Leeré mis libros y esperaré. Si no volvemos en 3 días, le dije con seriedad, usa la radio de emergencia. Canal 7. Sigue llamando hasta que alguien conteste. Ella asintió. Pero volverás. Volveremos, prometí esperando no estar mintiendo. La redada estaba prevista para la noche siguiente. Esa tarde, mientras hacía una última revisión del equipo, Sofía tiró de mi manga. Maya, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Cuando esto termine, si alguna vez termina, ¿qué crees que pasará? Me senté a su lado. ¿Qué quieres decir? ¿Volverán las cosas a la normalidad? ¿Habrá clases, televisión y restaurantes? Quería mentirle. Decirle que sí, que todo estaría bien, que el gobierno lo arreglaría, que todos volveríamos a nuestras vidas normales. Pero Sofía merecía algo mejor que mentiras. No lo sé, dije con sinceridad. Creo que el mundo es diferente ahora. Quizás para siempre. Pero los humanos somos fuertes. Sobrevivimos a eras glaciales, plagas y guerras. Sobreviviremos a esto también. Simplemente podría verse diferente a antes. ¿Diferente en qué sentido? Comunidades más pequeñas. Gente trabajando unida. Más como, no sé, como el viejo oeste, quizás. Construyendo nuevos pueblos, nuevas formas de vida. Ella pensó en esto: ¿tendré que seguir yendo a la escuela? A pesar de todo, me reí. Probablemente. Alguien tendrá que enseñarles cosas a los niños. Aunque podrían ser otras materias. Menos álgebra, más, cómo purificar el agua, y, qué plantas son seguras para comer. Me parece bien, dijo Sofía con solemnidad. Odiaba el álgebra. Tienes 7 años. Ni siquiera has aprendido álgebra todavía. Mi hermana lo estaba haciendo. Se veía terrible. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. Entonces Sofía dijo: me alegra que me hayas encontrado. Aunque todo da miedo y es malo ahora, me alegra estar aquí contigo y con Marcus, y no sola. La abracé. Yo también, pequeña. Yo también. La incursión al albergue comenzó sin contratiempos. Marcus y yo nos acercamos desde el norte, aprovechando la cobertura de los árboles. El edificio parecía abandonado, la mayoría de las ventanas estaban oscuras y no se veía ningún movimiento. Había algunos coches estacionados en el aparcamiento, con las puertas abiertas, pero ningún infectado a la vista. Parece claro, susurró Marcus. Las apariencias mienten. Mantente alerta. Entramos por una puerta lateral que había forzado a principios de semana durante el reconocimiento. El vestíbulo estaba destrozado, muebles volcados, papeles esparcidos por todas partes, manchas oscuras en la alfombra que no examiné con atención. Yo me quedo en el segundo piso, dijo Marcus. ¿Tú te quedas en el tercero? No. Nos mantenemos unidos. Así estamos más seguros. Parecía que quería discutir, pero asintió. Recorrimos la primera planta habitación por habitación. El proceso fue estresante: abrir la puerta, barrer con la linterna, revisar detrás de los muebles, revisar el baño, coger cualquier cosa útil. La mayoría de las habitaciones ya habían sido saqueadas, pero encontramos algunas latas, agua embotellada y, la mejor, un botiquín que aún estaba casi lleno. El segundo piso fue más de lo mismo. Para cuando despejamos 10 habitaciones, habíamos llenado 2 grandes bolsas de lona con provisiones.
Qué bien, dije. Volvamos. Aún no hemos revisado el tercer piso. Ya tenemos suficiente. No tientes a nuestra suerte. Marcus dudó un momento y asintió. Sí, vale. Tienes razón. Nos dirigíamos hacia las escaleras cuando lo oímos. Una voz. Cantando. Venía del tercer piso y resonaba por la escalera. Una voz de mujer, aguda y temblorosa, cantaba algo que no reconocí. La melodía estaba desafinada, discordante. Marcus y yo intercambiamos miradas. Podría ser un superviviente, susurró. Podría estar infectado. No suelen cantar, pero... Deberíamos comprobarlo. Deberíamos irnos. Pero mientras lo decía, mis pies se dirigían hacia las escaleras. ¿Por qué? ¿Y si era un superviviente? ¿Y si alguien necesitaba ayuda? El pasillo del tercer piso estaba más oscuro que los demás, varias luces estaban apagadas. El canto provenía del fondo, de la habitación 312. Nos acercamos lentamente, con las armas preparadas. La puerta estaba entreabierta. Lo empujé con el mango de mi hacha para abrirlo. La mujer estaba sentada en una silla junto a la ventana, meciéndose, sin dejar de cantar. Tendría unos 40 años, vestía uniforme de hotel y tenía el pelo enmarañado de sangre y tierra. Al entrar, dejó de cantar y se giró para mirarnos. Sus ojos eran claros. Humanos. Aterrorizados. Por favor, susurró. Por favor, ayúdenme. No puedo detenerlos. ¿No puedes detener qué? Pregunté con cuidado. Señaló la puerta del baño. Están ahí. Mi familia. Se enfermaron hace 3 semanas. Los encerré, pero siguen. Desde detrás de la puerta del baño se escuchó el familiar sonido de un gruñido. ¿Cuántos? Preguntó Marcus. 3. Mi marido y mis 2 hijos. Las lágrimas le corrían por la cara. No pude matarlos. Sé que debería haberlo hecho, pero no pude. 3. Mi marido y mis 2 hijos. Las lágrimas le corrían por la cara. No pude matarlos. Sé que debería haberlo hecho, pero no pude. ¿Llevas aquí 3 semanas? Intenté procesarlo. ¿Qué has estado comiendo? Hay una máquina expendedora en el pasillo. Pero ahora está vacía. Vine aquí para... Su voz se fue apagando. Morir, me di cuenta. Había venido aquí para morir cerca de su familia. Ven con nosotros, dije. Tenemos comida y seguridad. No tienes que quedarte aquí. No, su voz era firme. No puedo dejarlos. Solo. ¿Puedes hacer algo por mí? ¿Qué? Sacó una llave del bolsillo. Habitación 318. Al final del pasillo. Ahí guardé provisiones. Comida, agua, medicinas. Iba a... Antes de que esto pasara, robaba en el hotel. Para cuando las cosas se pusieran realmente feas. Le tendió la llave. Toma. Todo. Solo, antes de irte, ¿puedes acabar con esto? ¿Por ellos? La puerta del baño se estremeció cuando algo pesado se estrelló contra ella. Por favor, suplicó. No puedo hacerlo. Pero tampoco puedo mantenerlos atrapados así. Ya no son mi familia. Se han ido. Marcus me miró. Yo miré la puerta del baño. Cada fibra de mi ser quería negarme. Pero pensé en Sophie. En despertar un día y encontrarla transformada, atrapada, creciendo. ¿Querría que alguien terminara con esto rápidamente? De acuerdo, me oí decir. Nos encargaremos. Pero después vendrás con nosotros. Ella negó con la cabeza. No. Aquí es donde necesito estar. Antes de que pudiera discutir, se levantó y se acercó a la ventana. La abrió. Y sin decir una palabra más, sin mirar atrás, salió. Me lancé hacia adelante, pero era demasiado tarde. 3 pisos más abajo, la acera me esperaba. Jesucristo, suspiró Marcus. La puerta del baño volvió a temblar. Esta vez con más fuerza. Miré mi hacha. Miré a Marcus. Ve a revisar la habitación 318. Yo me encargo. ¿Seguro? Y... se fue.
Me quedé allí un buen rato, escuchando los gruñidos tras la puerta, armándome de valor. Luego lo abrí. Marido. 2 niños, de unos 10 y 12 años. Los 3 me miraron con esos ojos apagados y lechosos. Fue rápido. Me lo dije. 3 golpes y listo. Me quedé allí en el baño después, cubierto de sangre negra, temblando. Esto estaba mal. Todo esto estaba tan terriblemente mal. Maya, dijo Marcus desde el pasillo. ¿Estás bien? Sí, mentí. ¿Encontraste los suministros? Claro que sí. No bromeaba. Aquí hay comida para meses. Además de medicinas, mantas, todo. Pequeñas misericordias, pensé. Cargamos todo en un carrito que encontramos y emprendimos el viaje de regreso. Ninguno de los dos habló de lo sucedido en la habitación 312. ¿Qué podíamos decir? Pero cuando nos acercábamos a la cueva, Marcus finalmente rompió el silencio. ¿Crees que acabaremos como ella? ¿Como esa mujer? No sé. Eso no es reconfortante. No hay nada de esto que nos consuele, dije. Seguimos adelante porque la alternativa es rendirnos. Y no podemos rendirnos. No. No podemos. Porque Sophie nos esperaba. Y mientras nos necesitara, encontraríamos la manera de seguir adelante. Incluso si eso significaba hacer cosas terribles. Incluso si eso significaba perder pedazos de nosotros mismos en el camino. Ese era el coste de la supervivencia ahora. Los suministros del albergue nos proporcionaron 2 meses de relativa paz. Nos adaptamos a una rutina que casi parecía normal, si no pensabas demasiado en el fin del mundo fuera de nuestro refugio de piedra caliza. Marcus se encargó de la mayor parte del trabajo pesado, reforzar nuestras defensas, acarrear agua y mantener el equipo. Sophie se convirtió en nuestra intendente, controlando cada lata de comida, cada batería y cada recurso con la meticulosidad que solo una niña podría tener. Yo me centré en la planificación, la seguridad y en encontrar maneras de hacer nuestra cueva más habitable a largo plazo. Jugábamos a las cartas a la luz de los faros. Contábamos historias. Marcus le enseñó a Sophie a hacer nudos. Les enseñé a ambos a leer mapas topográficos. Éramos una familia peculiar, nacida de una catástrofe. Pero la paz nunca dura en el apocalipsis. Era finales de noviembre cuando vimos las primeras señales de humo. Había estado haciendo reconocimiento cerca del borde, algo que hacía una vez a la semana para monitorear la población infectada y detectar a otros supervivientes. La mayoría de los infectados habían emigrado del parque, siguiendo su instinto hacia las zonas pobladas. Habíamos visto quizás 3 en el último mes, todos solitarios y fáciles de evitar. Pero el humo significaba gente. Gente organizada. 3 columnas de humo, distribuidas uniformemente a lo largo del borde este. Demasiado deliberadas para ser accidentales. Alguien estaba haciendo señales. Observé con mis binoculares cómo se movían figuras entre las fuentes de humo. Al menos una docena de personas, quizá más. Estaban estableciendo una especie de perímetro, marcando territorio. El grupo de REC. Tenía que serlo. Me apresuré a regresar a la cueva y convoqué una reunión. Se están expandiendo, les dije a Marcus y Sophie. Se están instalando en esta zona del parque. Es solo cuestión de tiempo para que nos encuentren. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Marcus. Tenemos opciones. Podríamos intentar contactar con ellos, unirnos a su grupo. La seguridad está en la unión. O nos quedamos escondidos y esperamos que nos pasen de largo. O nos vamos y buscamos otro sistema de cuevas más adentro del cañón. Sophie habló, no quiero irme. Este es nuestro hogar. Es una cueva, Sophie. Sigue siendo nuestro hogar, dijo con voz firme. Lo hicimos seguro. Tenemos todo lo que necesitamos aquí. ¿Por qué deberíamos irnos solo porque aparecieron otras personas? Tenía razón. Habíamos trabajado demasiado como para abandonarlo todo. De acuerdo, dije. Nos quedamos. Pero debemos ser más inteligentes. No más incursiones en la superficie durante el día. Mantenemos la entrada mejor camuflada. Y montamos un sistema de alerta temprana por si se acercan demasiado. Durante la semana siguiente, transformamos la entrada de nuestra cueva en algo casi invisible.
Apilamos maleza y madera muerta a lo largo de la abertura, dándole la impresión de ser un simple montón de maleza contra la pared del acantilado. Distribuimos restos infectados por la zona, el olor mantenía alejados tanto a los vivos como a los muertos. Creamos senderos falsos que se alejaban de nuestra posición. No fue perfecto, pero podría darnos tiempo. El sistema de alerta temprana fue idea de Marcus. Extendió sedal a lo largo de los accesos a nuestra cueva, atado a latas llenas de guijarros. Cualquiera que tropezara por la zona activaría la alarma. Simple, pero efectivo. Creíamos que estábamos listos. No lo estábamos. Vinieron un martes por la tarde mientras estaba durmiendo. La alarma de la lata me despertó, un traqueteo violento que indicaba que alguien no solo pasaba por allí, sino que estaba buscando activamente por la zona. Varias personas, a juzgar por el ruido. Salí del saco de dormir y agarré mi hacha. Marcus. Sophie. Ahora. Ya se estaban moviendo, años de simulacros estaban en marcha. Sophie agarró su kit de emergencia, comida, agua, el señor Happers. Marcus agarró el botiquín y su cuchillo de caza. Cámara 5, ordené. Usen el espacio de acceso si es necesario. Ya. ¿Y tú qué? Los ojos de Sophie estaban abiertos por el miedo. Los retrasaré. Te daré tiempo. Ahora muévete. Corrieron hacia el interior de la cueva. Me dirigí hacia la entrada, escuchando las voces del exterior. Seguro que hay algo aquí. Mira todo este equipo. Podría ser viejo. De antes. Red quiere que revisen todos los sistemas de cuevas. El Gran Cañón tiene cientos. Perfectas para esconderse. Me colé en la primera cámara y miré a través del camuflaje de la maleza. 5 personas, todas armadas con diversas armas, bates de béisbol, palancas, una con lo que parecía un machete. Estaban retirando la maleza, dejando al descubierto la entrada. El líder tendría unos 30 años, complexión de linebacker, barba desaliñada y mirada dura. Llevaba una pistola de verdad. Se me heló la sangre. Sin duda, alguien ha estado aquí, gritó. Hay un nuevo disturbio. Huellas recientes. Otro hombre, delgado y con la cabeza rapada, señaló la entrada. Podría ser un nido infectado. O supervivientes. El barbudo metió una bala en la recámara de su pistola. Vamos a averiguarlo. Rick quiere saber si hay alguien en la zona. Que se unan a nosotros o no es problema nuestro, pero él quiere saberlo. Comenzaron a entrar en la cueva. Me dejé caer de nuevo entre la multitud, con la mente acelerada. 5 personas armadas, al menos una con una pistola. No podía luchar contra ellas. Pero tampoco podía dejar que alcanzaran a Sophie y Marcus. Disparé la losa de piedra, rodándola parcialmente hacia el estrecho, lo suficiente para frenarlos, pero sin bloquearlos por completo. Luego tomé una de las bengalas de nuestro equipo de emergencia. Las voces resonaron en la primera cámara. Definitivamente hay alguien viviendo aquí. Mira, equipo de campamento. Suministros. Hola, gritó el barbudo. ¿Hay alguien aquí? No vamos a hacerte daño. Somos del asentamiento de Rec. Estamos intentando organizar a los supervivientes y reunir recursos. Si estás aquí, deberías salir. Habla con nosotros. No respondí. Bien. Como quieras. Dispérsate. Busca en cada. Encendí la bengala y la arrojé a la primera cámara. La brillante luz roja se encendió, ardiendo a más de 1000 grados y llenando la cámara de humo acre. El efecto fue inmediato, gritos, toses, confusión. ¿Qué demonios? No puedo ver. Fuera, fuera. Aproveché el caos para adentrarme en la cámara 4, donde Marcus y Sophie me estarían esperando. Detrás de mí, oía a los hombres reagrupándose y al barbudo dando órdenes. Definitivamente hay alguien aquí. Y es hostil. Necesitamos refuerzos. Comuníquense por radio. Mierda. Tenían radios. Vendría más gente. Encontré a Marcus y Sophie en la cámara 4, acurrucados junto al arroyo subterráneo. Sophie lloraba en silencio, intentando ser valiente. Marcus parecía aterrorizado, pero decidido. ¿Qué pasa?, susurró. 5 de ellos, quizá vengan más. Uno tiene un arma. Necesitamos.
El sonido de piedra raspando resonó en la segunda cámara. Habían encontrado la losa y la estaban moviendo. El espacio de acceso, decidí. Sophie, tú primero. Marcus, sígueme. Yo, no, dijo Marcus con firmeza. Ve con Sophie. Yo los detendré. Marco, soy el prescindible aquí. Me miró a los ojos. Sophie te necesita. Tú eres quien tiene las habilidades, el conocimiento. Yo. Solo soy un niño con suerte. Déjame hacerlo. En absoluto. No hay discusión. Sacó su cuchillo. Además, soy más rápido que tú. Puedo retrasarlos y luego escabullirme mientras están concentrados en las cámaras más profundas. Conozco estas cuevas casi tan bien como tú. Tenía razón, y lo odiaba. Pero Sophie me agarraba la mano, aterrorizada, y no podía protegerla y luchar contra 5 hombres armados. Tienes 10 minutos, le dije a Marcus. Luego corres. ¿Entiendes? 10 minutos y corres. Él asintió. 10 minutos. Lo prometo. Tiré de Sophie al espacio de acceso, un estrecho pasaje horizontal de apenas 60 centímetros de altura. Nos abrimos paso boca abajo, con mi linterna frontal alumbrando el camino. Detrás de nosotros, oía a Marcus gritar y hacer ruido, atrayéndolos hacia lo más profundo. El espacio de acceso daba a la cámara 6, una pequeña habitación en forma de cúpula que habíamos usado como almacén de desbordamiento. Desde aquí, otro pasadizo conducía a la cámara 7, que tenía una segunda salida a la superficie, una estrecha chimenea vertical que requería equipo de escalada, pero que podía sacarnos si fuera necesario. Salimos a la cámara 6 e inmediatamente comencé a recoger la cuerda de escalada y el arnés que habíamos guardado allí para emergencias. ¿Marcus estará bien?, preguntó Sophie en voz baja. Sí, mentí. Es listo. Saldrá. Desde algún lugar del sistema de cuevas, oí gritos. Luego, un disparo. El sonido resonó a través de la piedra caliza como un trueno. Sophie gritó. La agarré, la acerqué a mí y le tapé la boca con la mano. Silencio. Tenemos que callarnos. Otro disparo. Luego silencio. No. No, 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 no. Quería volver corriendo, encontrar a Marcus, ayudarlo. Pero Sophie lloraba en mi hombro y tenía que protegerla. Esa era la prioridad. Por eso Marcus se había sacrificado. Empecé a preparar el equipo de escalada con manos temblorosas, preparando la cuerda para la salida de la chimenea. Habíamos practicado esta ruta una vez, hacía semanas. Sophie era lo suficientemente ligera como para que pudiera asegurarla. Luego escalaría tras ella. Saldríamos. Encontraríamos otra cueva. Sobreviviríamos. Marcus se había asegurado de ello. Estaba pasando la cuerda cuando oí pasos en el espacio de acceso. Demasiado pesado para ser Marcus. Empujé a Sophie detrás de mí y levanté mi hacha. El hombre barbudo salió del sótano, con la pistola en la mano. Respiraba con dificultad, cubierto de polvo y sudor. Cuando nos vio, no parecía enojado. Parecía cansado. No, dijo simplemente. Por favor, no lo hagas más difícil. ¿Dónde está Marcus?, pregunté. ¿El chico? Está vivo. Noqueado, pero vivo. Le di con la empuñadura de la pistola, no quería desperdiciar munición. Me seguía apuntando con el arma. No somos asesinos. Solo intentamos sobrevivir, igual que tú. Entonces déjanos en paz. No puedo. Órdenes de Rec. Que todos los supervivientes de la zona sean llevados al asentamiento. Es por la seguridad de todos. La unión hace la fuerza. Estamos bien solos. De verdad que no. Señaló la cámara. Esto es impresionante, no me malinterpretes. Has hecho un buen trabajo aquí. Pero se acerca el invierno. Tienes un hijo que proteger. ¿Qué pasará cuando se te acabe la comida? ¿Cuándo los infectados vuelvan? ¿Cuándo enfermes o te lastimes sin nadie que te ayude? Tenía puntos. Puntos válidos. Pero algo en esto no le parecía bien. ¿Qué clase de acuerdo?, pregunté, tratando de ganar tiempo. Unas 60 personas, y el número aumenta cada semana. Hemos fortificado el Hotel El Tobar, una construcción de piedra sólida, defendible. Tenemos energía solar, una fuente de agua,
patrullas organizadas. Jardines en marcha. No es perfecto, pero es civilización. O el comienzo de una. ¿Y todo el mundo se ofrece voluntariamente a unirse? Su expresión se ensombreció ligeramente. La mayoría. A algunos hay que convencerlos. Pero sí, todos se unen. No podemos tener grupos solitarios acaparando recursos mientras otros se mueren de hambre. Lo ponemos todo en común, compartimos el trabajo y los beneficios. Suena a comunismo. Suena a supervivencia. Bajó el arma ligeramente. Mira, lo entiendo. No nos conoces. No confías en nosotros. Es inteligente. Pero te doy una opción. Ven con nosotros pacíficamente. Trae tus provisiones. Únete a la comunidad. O te llevamos a la fuerza. De cualquier manera, vendrás. Pero de una manera, vendrás como miembros. De la otra, vendrás como prisioneros hasta que Rec decida qué hacer contigo. La mano de Sofía encontró la mía y la apretó fuerte. Miré el arma. El cansancio en los ojos del hombre. El rostro aterrorizado de Sofía. En la cuerda de escalada, tan cerca. Tomé mi decisión. De acuerdo, dije, bajando el hacha. Iremos. Pero primero quiero ver a Marcus. Asegurarme de que esté bien. El hombre asintió. Está bien. Sígueme. Despacio. Sin movimientos bruscos. Empezamos a retroceder por el espacio de acceso, yo primero, luego Sofía, el hombre barbudo detrás de nosotros. En el espacio reducido, su arma no servía de mucho, no podía apuntar bien. Ese sería mi momento, si lo necesitaba. Pero cuando entramos en la cámara 4, vi por qué la cooperación podría ser mi única opción. Los 5 hombres ya estaban allí, más 3 más que debían de ser los refuerzos. 8 contra 1. Marcus estaba desplomado contra la pared, consciente pero aturdido, con la sangre filtrándose por la sien. Maya, dijo arrastrando las palabras. Lo siento. Lo intenté. Lo hiciste bien, chico, dijo el hombre barbudo, sin mala intención. Luego, dirigiéndose a mí, vamos. Subamos a la superficie. Es hora de ver a Rec. Nos condujeron a través del sistema de cuevas, a través de nuestras defensas cuidadosamente construidas, que al final no sirvieron de nada. En la entrada, 2 personas más esperaban con una camioneta. El asentamiento. Lo quisiéramos o no. El viaje a El Tobar duró 20 minutos por el camino de la periferia. Abracé a Sofía en la caja de la camioneta mientras Marcus se sentaba con la cabeza entre las manos, aún recuperándose del golpe. 8 guardias nos rodeaban, con las armas listas. Sin arriesgarnos. Cuando nos acercamos, tuve la primera visión de lo que Rec había construido. El Hotel El Tobar había sido la joya de la corona del Gran Cañón antes del brote, una histórica estructura de piedra y troncos encaramada justo en el borde, con vistas espectaculares. Ahora era una fortaleza. Las ventanas de la planta baja estaban tapiadas con madera maciza. Un muro de vehículos volcados y chatarra rodeaba la propiedad, creando un perímetro. Torres de vigilancia, improvisadas pero funcionales, se alzaban en cada esquina. Paneles solares cubrían cada superficie plana. Se habían plantado jardines en los patios, protegidos por una cerca de alambre. Y gente. Decenas de ellos, moviéndose con un propósito. Transportando provisiones, cuidando huertos, haciendo guardia. El hombre barbudo notó mi mirada. Impresionante, ¿verdad? Rick tiene visión. Esto es solo el comienzo. Para la primavera, tendremos 100 personas. Para el año que viene, quizá 200. Una verdadera comunidad. O una dictadura, murmuré. O bien no lo escuchó o decidió ignorarlo. Nos llevaron al interior por una entrada fuertemente fortificada. El vestíbulo del hotel se había convertido en un espacio común, mesas preparadas para comer, algunos niños jugando en un rincón bajo supervisión, gente trabajando en diversas tareas. Parecía funcional. Casi normal. Nos llevaron a lo que había sido la oficina del gerente del hotel. Detrás del escritorio estaba sentado un hombre que solo podía ser Rec. Era más joven de lo que esperaba, quizá de unos 30 y tantos, con rasgos afilados y mirada calculadora. Vestía ropa limpia, algo raro en el apocalipsis, y proyectaba un aura de control absoluto. Maya Reeves,
dijo, leyendo de un portapapeles. Hidróloga del USGS. Marcus Webb, 16 años, estudiante. ¿Y Sophie? Frunció el ceño. ¿No aparece ningún apellido? Henderson, susurró Sophie. Sophie Henderson. Bueno, Sophie Henderson, Marcus, Maya, bienvenidos a Nueva Esperanza. Así llamamos a este lugar. Un poco optimista, quizá, pero les levanta la moral. Dejó el portapapeles. Tengo entendido que llevan viviendo en la cueva 7B unos 3 meses. Son muy ingeniosos. Estábamos bien, dije fríamente. ¿Lo eras? ¿O estabas agotando poco a poco tus provisiones mientras se acercaba el invierno? Se inclinó hacia adelante. No soy tu enemigo, Maya. Intento salvar vidas. Incluida la tuya. Obligando a la gente a unirse a usted. Creando algo que valga la pena salvar. La humanidad no puede sobrevivir aislada. Necesitamos comunidad. Organización. Reglas. Hizo un gesto a su alrededor. Mira lo que hemos construido. 60 personas trabajando juntas. Nadie ha muerto de hambre. Nadie ha muerto por ataques de infecciones. Tenemos seguridad, electricidad y comida. ¿Puedes decir lo mismo de tu cueva? No pude. Y él lo sabía. Así es como funciona esto, continuó Rick. Todos contribuyen según sus capacidades. Tú eres hidrólogo, necesitamos a alguien que administre nuestros sistemas de agua, planifique para las sequías y garantice la calidad. Marcus es joven y fuerte, se unirá a los equipos de trabajo. Sophie asistirá a nuestro programa educativo. Tenemos otros 3 niños de su edad. ¿Programa educativo? Sophie se animó un poco. Leer, escribir, habilidades básicas de supervivencia. Intentamos mantener cierta normalidad para los niños. Al fin y al cabo, ellos son el futuro. Sonaba razonable. Demasiado razonable. ¿Y si nos negamos?, pregunté. La expresión de Rex se endureció. No lo hacen. Lo siento, pero esos días ya pasaron. No podemos permitir que la gente acapare recursos ni viva como lobos solitarios. Es ineficiente y peligroso. Ahora son parte de Nueva Esperanza. La pregunta es si son miembros en regla o si son problemas que debo resolver. Allí estaba. La amenaza bajo la apariencia razonable. Necesito tiempo para pensar. Tienes hasta mañana por la mañana. Esta noche te alojarás en la habitación 201. Las comidas se sirven en el vestíbulo a las 6. Alguien te mostrará el lugar, te explicará las reglas y te presentará a la gente. Espero tu respuesta para el desayuno de mañana. Les hizo un gesto a los guardias. Llévenlos arriba. Pónganlos cómodos. La habitación 201 era bastante agradable, 2 camas dobles, baño con agua corriente, fría, pero aún así, y una ventana con vistas al cañón. La puerta se cerraba desde fuera. Éramos prisioneros con buenas comodidades. Marcus se desplomó de inmediato en una de las camas, todavía sujetándose la cabeza. Sophie se sentó junto a la ventana, contemplando la puesta de sol que teñía las paredes del cañón de tonos rojos y dorados. Caminé de un lado a otro, pensando. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marcus en voz baja. No sé. Este lugar parece bien. Bueno, no es genial que estemos encerrados, pero la gente parece sana. Alimentada. Quizás no sea tan malo. Quizás. Me senté junto a Sophie. ¿Qué te parece, pequeña? Guardó silencio un buen rato. Luego, extraño nuestra cueva. Pero había otros niños en el vestíbulo. No he hablado con ningún otro niño en meses. El anhelo en su voz me rompió el corazón. Podríamos intentarlo, ofreció Marcus. A ver qué tal. Si es muy malo, siempre podemos escapar. ¿Podríamos? Señalé la puerta cerrada. Rick no parece de los que dejan que la gente se vaya sin más. ¿Cuál es la alternativa? ¿Luchar para salir? ¿Contra 60 personas y múltiples armas? Él tenía razón. Estábamos atrapados. Esa noche, apenas dormí. No dejaba de pensar en nuestra cueva, nuestro hogar, como lo había llamado Sophie. Todos nuestros preparativos, nuestras provisiones, nuestras defensas. Desaparecieron. Así como así. Pero quizá esa fue la lección.
En el nuevo mundo, nada perduraba. O te adaptabas o morías. Por la mañana ya había tomado mi decisión. Nos unimos a Nueva Esperanza. Durante las siguientes 2 semanas intenté que funcionara. Mi trabajo era exactamente como lo describió Rec, administrar los sistemas de agua. El asentamiento se abastecía de agua de lluvia, de un manantial cercano y de suministros de emergencia. Ayudé a diseñar mejores sistemas de filtración, calculé las tasas de uso y planifiqué la expansión. Marcus se unió a los equipos de construcción. Estaban construyendo muros adicionales, reforzando estructuras y preparándose para el invierno. Regresaba cada noche exhausto, pero satisfecho con el trabajo. Sophie prosperó. Se hizo amiga de los otros niños, asistió al programa educativo y poco a poco volvió a sonreír. Sonrisas de verdad, no las sonrisas de valentía que me había estado regalando durante meses. Quizás Rec tenía razón. Quizás esto era mejor. Pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Empezó con cosas pequeñas. Quienes cuestionaban las decisiones de Rec con vehemencia desaparecían. Reubicados en puestos remotos, nos decían. Las raciones se distribuían de forma desigual, el círculo íntimo de Rec comía mejor que el resto. Y las reglas se multiplicaban, cada una dándole a Rec más control. No había suministros privados. Todo iba a parar a los almacenes comunes. No se permiten armas, salvo los guardias designados. No se permite salir del recinto sin permiso. No cuestionar órdenes durante emergencias. La comunidad razonable se estaba convirtiendo poco a poco en algo más. Algo más oscuro. Mantuve la boca cerrada y la cabeza gacha. Pero observé. Y planeé. El punto de quiebre llegó 3 semanas después. Un hombre llamado David, uno de los primeros sobrevivientes que ayudó a construir Nueva Esperanza, discutió con Rec sobre la distribución de alimentos. David pensaba que las mujeres embarazadas y los niños debían recibir raciones más abundantes. Rec no estaba de acuerdo y afirmaba que todos eran iguales. Esa noche, David intentó irse con su esposa embarazada. Los guardias los atraparon en el perímetro. Rec convocó una reunión en el vestíbulo. Los 60 residentes eran de asistencia obligatoria. David y su esposa estaban en el centro, rodeados de guardias. Tenemos reglas, anunció Rec. Existen para la seguridad de todos. David las conocía. Las rompió de todos modos. Intentó robar suministros que nos pertenecen a todos, y abandonar nuestra comunidad cuando más lo necesitábamos. Solo queríamos ir a un lugar más seguro, suplicó David. Un lugar donde mi bebé pudiera nacer en mejores condiciones. ¿Más seguro que aquí? Tenemos electricidad, agua, comida, seguridad. ¿Qué más se puede pedir? Libertad, dijo David en voz baja. La palabra quedó suspendida en el aire. La expresión de Rec se enfrió. La libertad es un lujo que ya no podemos permitirnos. Tenemos supervivencia. Con eso basta. Hizo un gesto a los guardias. Enciérrenlos en el sótano hasta que recuperen la cordura. Nada de comida hasta que se disculpen y se comprometan de nuevo con la comunidad. La mano de Sophie encontró la mía mientras arrastraban a David y a su esposa. Ella temblaba. Esa noche tomé una nueva decisión. Estábamos saliendo de Nueva Esperanza. Por la fuerza, si es necesario. Planificar un escape de Nueva Esperanza era como planificar un atraco, excepto que lo que estaba en juego era la vida o la muerte. Tenía ventajas, mi trabajo en la gestión del agua me daba acceso a zonas a las que otros residentes no podían acceder. El manantial, la estación de filtración, los túneles de mantenimiento bajo el hotel. Había pasado 2 semanas mapeando estas zonas, memorizando los horarios de las patrullas e identificando los puntos débiles del perímetro. También tuve aliados, aunque ellos aún no lo sabían. Había otros como David, gente que se había unido a Nueva Esperanza pensando que sería una comunidad, solo para darse cuenta de que habían cambiado la libertad por la seguridad de Rec. Eran cautelosos, callaban su insatisfacción, pero yo podía verlo. La mujer que se estremecía cuando Rec pasaba. El hombre que miraba con anhelo la valla perimetral durante las rondas de trabajo. La pareja que susurraba con urgencia en los rincones cuando creían que nadie los veía. El problema era la confianza. En el asentamiento de Rec, todos lo reportaban todo. Se fomentaba, incluso se recompensaba. Denunciar a alguien que infringiera las reglas daba lugar a raciones extra.
El sistema fomentaba la paranoia y la lealtad a partes iguales. No podía arriesgarme a acercarme a nadie directamente. Así que hice algo más arriesgado. Dejé una nota. Estaba escondido en el túnel de mantenimiento, tras una tubería, donde solo alguien que buscara activamente una vía de escape lo encontraría. Mensaje simple: otros quieren irse. Nos vemos aquí a medianoche, dentro de 2 días. Ven solo. Luego esperé para ver si era una trampa que me había tendido a mí mismo. La primera noche, nadie vino. Me quedé sentado en el oscuro túnel durante 1 hora, escuchando los latidos de mi corazón, antes de volver sigilosamente a mi habitación. La segunda noche aparecieron 3 personas. La mujer que se estremeció. Sara, según supe, se llamaba. Un hombre de mediana edad llamado Thomas, que había sido guardabosques antes del brote. Y una joven, de unos 20 años, llamada Jess, que había perdido a toda su familia. Nos sentamos en la oscuridad, hablando en susurros apenas más fuertes que nuestra respiración. ¿Cómo sabemos que esto no es una prueba?, preguntó Thomas. Rick ya lo ha hecho antes. Ha creado grupos de resistencia falsos para erradicar a los alborotadores. No, dije con sinceridad. Te arriesgas al confiar en mí, igual que yo al confiar en ti. Pero se nos acaba el tiempo. David y su esposa llevan 6 días en ese sótano. ¿Cuánto tardará Rick en decidir que no vale la pena alimentarlos? La voz de Sarah sonaba tensa por la ira. Ya está hablando de dar ejemplo. Dice que debemos mostrarle a la gente lo que pasa cuando se priorizan a sí mismos ante la comunidad. Entonces nos movemos rápido. 3 días. Tengo un plan, pero necesito ayuda. Lo diseñé. El túnel de mantenimiento conectaba con el antiguo sistema de calefacción de vapor, una red de pasajes que discurría por debajo de todo el hotel. La mayoría estaban bloqueados o derrumbados, pero uno conducía a una antigua salida de servicio en el lado norte del edificio, oculta por el paisajismo y olvidada hacía tiempo. La encontré mientras mapeaba los sistemas de agua. La salida estaba más allá del perímetro, en una zona boscosa que las patrullas rara vez revisaban. Desde allí, había 1,5 kilómetros a través del bosque hasta donde sabía que se guardaban los vehículos, el taller de mantenimiento donde Marcus y yo habíamos asaltado meses atrás. Si conseguíamos llegar allí y poner en marcha un vehículo, podríamos irnos antes de que Rex se diera cuenta de nuestra desaparición. ¿De cuántas personas estamos hablando?, preguntó Jess. Nosotros 4, más Marcus y Sophie, más David y su esposa si podemos sacarlos. 8 en total, 8 personas colándose por túneles y burlando a las patrullas. Eso es suicidio. Quedarse aquí es un suicidio, repliqué. Un suicidio lento, quizá, pero Rick no está construyendo una comunidad. Está construyendo un reino, y él es el rey. Esto solo va a empeorar. Thomas asintió lentamente. Estoy dentro. Pero necesitamos provisiones. Comida, agua, armas. No podemos escaparnos sin nada. He estado haciendo acopio, admití. Cosas pequeñas que Rick no echará de menos. Comidas preparadas del fondo del almacén, botellas de agua, un botiquín. Las tengo escondidas en la estación de filtración. ¿Armas? Eso es más difícil. La armería está cerrada y vigilada. Pero sé dónde guardan los guardias los cuchillos de repuesto. Y hay un cobertizo con hachas y palancas, improvisadas, pero efectivas. Planeamos durante 1 hora más, resolviendo detalles, planes B, contingencias. Para cuando nos separamos, teníamos algo que realmente podría funcionar. Podría ser la palabra clave. Los siguientes 2 días fueron los más largos de mi vida. Repasé mis rutinas, administrar los sistemas de agua, comer en el comedor comunitario, fingir que todo estaba normal. Marcus sabía que algo pasaba, le había dicho que estuviera listo para mudarse en cualquier momento. A Sophie la mantuve al margen por su propia seguridad. Si Rick la interrogaba, podría decir con sinceridad que no sabía nada. En la mañana de la fuga, Rick convocó otra asamblea. Se me encogió el estómago al entrar en el vestíbulo con todos los demás. No podía ser casualidad. Rick estaba de pie en la plataforma elevada que había construido para los anuncios, flanqueado por su círculo íntimo. Frente a él, arrodillados con las manos atadas, estaban David y su esposa. Hace 3 semanas, comenzó Rick, y su voz resonó por la silenciosa sala, les expliqué nuestras reglas. Todos contribuyen. Nadie se va.
¿Sobrevivimos juntos o no sobrevivimos?, señaló a David. Estos dos intentaron ponerse por encima de la comunidad. Intentaron robarnos y abandonarnos. Les di la oportunidad de retractarse, de disculparse y de volver a comprometerse. La esposa de David lloraba en silencio. El propio David parecía vacío, derrotado. Se negaron, continuó Reg. Así que ahora tenemos que tomar una decisión. Como comunidad, ¿mostramos misericordia? ¿O mostramos fortaleza? La habitación estaba sepulcralmente silenciosa. Creo en la misericordia, dijo Reg, y el alivio inundó a la multitud. Así que esto es lo que va a pasar, David y Elena podrán irse. Les daremos comida y agua para 3 días. Pueden ir a donde quieran. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Fue. Pero, añadió Reg, con la voz endurecida, se van sin nada más. Sin provisiones que no hayan traído directamente a Nueva Esperanza. Sin armas. Sin ropa de invierno. Sin mapas ni herramientas. Solo la comida y el agua para empezar. Y se van hoy mismo. Ahora mismo. David levantó la cabeza de golpe. Hace 30 grados afuera. Mi esposa está embarazada de 7 meses. Eso es una sentencia de muerte. Eso es libertad, dijo Reg con frialdad. ¿No era eso lo que querías? Por favor, sollozó Elena. Por favor, nos quedaremos. Seguiremos las reglas. Pero no. Demasiado tarde. Reg les hizo un gesto a los guardias. Sáquenlos de aquí. Arrastraron a David y Elena hacia la salida. Observé, impotente, cómo los empujaban por las puertas hacia la fría mañana de noviembre. Por la ventana, los vi alejarse a trompicones del complejo, Elena apoyándose pesadamente en David, ambos temblando con sus camisas finas. No durarían ni una semana. Reg se volvió hacia la asamblea. Que esto sirva de lección. No podemos permitirnos la división. No podemos permitirnos el egoísmo. Sobrevivimos juntos, bajo mi liderazgo, o moriremos solos en el frío. La amenaza era inconfundible. Esa tarde, adelanté el horario. Nos íbamos esa noche. Encontré a Thomas en el taller, supuestamente arreglando la bisagra de una puerta. No es medianoche, susurré mientras fingía inspeccionar la válvula de agua cercana. A las 10 de la noche. Avísale a los demás. Él asintió imperceptiblemente. Encontré a Sarah en el huerto, recogiendo las últimas verduras de invierno. La misma conversación en susurros, el mismo reconocimiento. Era más difícil llegar a Jess, trabajaba en la lavandería del sótano, justo cerca de donde habían retenido a David y Elena. Tuve que esperar a que se descansara y luego acorralarla junto al baño. Esta noche, a las 12, entrada al túnel de mantenimiento. Estén preparados. Sus ojos se abrieron de par en pares demasiado pronto. No. David y Elena están muertos porque esperaron demasiado. ¿Vamos esta noche o no vamos? Ella tragó saliva con fuerza y luego asintió. Marcus fue el más fácil. Lo encontré después de cenar y le dije que guardara solo lo esencial en su mochila y estuviera listo para partir. No lo cuestionó, simplemente me agarró del hombro y dijo, confío en ti. Sophie fue la más difícil. Estaba en la sala de educación con los otros niños, riéndose de algo que uno de ellos dijo. Parecía feliz. Realmente feliz por primera vez desde que la encontré. Sophie, ¿puedo hablar contigo un minuto? Se acercó dando saltitos, sin dejar de sonreír. ¿Viste? La señora Patterson dice que ya leo a nivel de 5º grado. 2 años de ventaja. Es increíble, chico. Escucha, necesito que hagas algo por mí esta noche. Su sonrisa se desvaneció. Conocía mi voz seria. ¿Qué? Prepara tu mochila. Igual que practicamos en la cueva. Solo lo esencial. Y a las 9:30, necesito que finjas que estás enfermo. Muy enfermo. Di que te duele el estómago y que necesitas acostarte. ¿Por qué? ¿Por qué nos vamos? Sus ojos se abrieron de par en par esta noche. Esta noche. ¿Puedes hacer esto? Volvió a mirar a los otros niños, sus nuevos amigos. Luego a mí. ¿Vienen también? No. Solo nosotros. Marcus y algunos otros. Pero, Sophie, necesito que confíes en mí. Este lugar no es seguro.
Rick no es lo que parece. Tenemos que irnos. Me observó el rostro un buen rato. Luego, solemnemente, asintió. De acuerdo. Confío en ti. A las 9:30, justo a tiempo, Sophie se agarró el estómago y le dijo a la señora Patterson que se sentía mal. La maestra, preocupada, la llevó a nuestro salón donde yo estaba trabajando en los informes sobre el agua. Dice que le duele el estómago, explicó la señora Patterson. Palpé la frente de Sophie dramáticamente. Tiene calor. Probablemente sea ese virus estomacal que anda por ahí. La vigilaré. Si no mejora para mañana, la llevaré al puesto médico. La señora Patterson se fue. La puerta se cerró tras ella, siempre cerrada desde afuera, por seguridad. Pero tenía algo que Rick no sabía, una llave de mantenimiento que había tomado prestada de la estación de filtración y que nunca devolví. A las 9:45 abrí la puerta desde dentro. A las 9:55, Marcus tocó suavemente, nuestra señal de que el pasillo estaba despejado. Exactamente a las 10 de la noche salimos de la habitación 201 por última vez. La entrada al túnel de mantenimiento estaba en el sótano, oculta tras un estante de almacenamiento que la mayoría de la gente desconocía que se pudiera mover. Había engrasado las ruedas hacía días, así que se deslizó a un lado sin hacer ruido. Thomas ya estaba allí, con cara de pocos amigos. Sarah no viene. La asignaron a una patrulla de medianoche. Si no aparece, darán la alarma. Maldita sea. ¿Qué pasa con Jess? Aquí. Jess emergió de entre las sombras, con una mochila al hombro. Estoy lista. Así que éramos 5 en lugar de 8. No era lo ideal, pero era viable. En fila india, susurré. No hagan ruido. No enciendan luces hasta que estemos bien adentrados en el túnel. Descendimos a la oscuridad. El túnel era angosto, de unos 1,20 metros de ancho por 1,80 metros de alto, con tuberías que recorrían el techo y por debajo de las cuales teníamos que agacharnos periódicamente. El aire olía a hormigón húmedo y óxido. Nuestros pasos resonaban a pesar de nuestros esfuerzos por movernos sin hacer ruido. Sophie me sujetó la mano con fuerza. Marcus cerraba la marcha, con el cuchillo desenvainado. Thomas y Jess se quedaron en medio. Habíamos recorrido unos 50 metros cuando oímos voces detrás de nosotros. Dijo que vio a alguien moviendo el estante de almacenamiento, revisa el túnel. Ahora. Los rayos de las linternas perforaron la oscuridad detrás de nosotros. Corre, susurré. Corrimos. El túnel serpenteaba y se bifurcaba en pasadizos laterales que había mapeado durante mis exploraciones. Los guié por un ramal, luego por otro, intentando despistar a nuestros perseguidores en el laberinto. Tras nosotros, los gritos se hicieron más fuertes, más organizados. Están en el sistema de túneles. Cierren todas las salidas. Sophie se tambaleó. La levanté de un tirón, casi llevándola en brazos. Marcus respiraba con dificultad. Thomas parecía a punto de sufrir un infarto. Solo Jess parecía tranquila, corriendo con la facilidad practicada de alguien que había practicado atletismo en la escuela secundaria. Irrumpimos en una cámara más grande, una vieja sala de calderas, abandonada hacía tiempo. Podía oír a nuestros perseguidores ganando terreno, sus linternas cada vez más brillantes. Por aquí. Abrí una puerta metálica oxidada que conducía a la siguiente sección del túnel. Nos abrimos paso. Y se encontró cara a cara con 2 guardias que venían de la dirección opuesta. Todos se quedaron congelados por un instante. Entonces Thomas se movió. Atacó con su palanca la cabeza del guardia más cercano. El hombre cayó al suelo. El segundo guardia buscó a tientas la radio en su cinturón. Jess le dio una patada en la rodilla y cayó al suelo con un grito que resonó por los túneles como una sirena. Vamos, vamos, vamos. Marcus nos empujó hacia adelante. Pasamos corriendo junto a los guardias caídos, sus gritos de refuerzo resonaban a nuestras espaldas. El túnel ascendía, nos acercábamos a la salida. La puerta de servicio apareció justo donde la recordaba. De acero macizo, sellada por el óxido y décadas de abandono. Había traído herramientas para ello, una palanca y WD-40 que había estado aplicando en visitas secretas durante la última semana. Ayúdenme. Metí la palanca en el borde de la puerta. Marcus reforzó su fuerza. Thomas se unió.
Los tres tiramos. La puerta crujió. Se movió. El sello se rompió con un chasquido que sonó como un disparo. Entró un aire fresco, frío y limpio, el aire de una noche de noviembre que olía a libertad. Pasen. Empujé a Sophie primero, luego a Jess y luego a Thomas. Marcus y yo nos apretujamos, y cerré la puerta justo cuando aparecieron los haces de luz de las linternas en el túnel. Estábamos en una zona boscosa, tal como lo había mapeado. A través de los árboles, podía ver el resplandor de las luces de Nueva Esperanza. Detrás de nosotros, en el túnel, podía oírlos intentando abrir la puerta que acabábamos de sellar. El garaje está a 1 milla al norte, Jade. Por el bosque. Manténganse unidos. Corrimos. El bosque estaba oscuro, la luna apenas se veía. Me guiaba por la memoria y el instinto, esquivando pinos ponderosa y saltando troncos caídos. Sophie flaqueaba, terminé cargándola a la espalda, con sus brazos alrededor de mi cuello. Detrás de nosotros, oía ladrar a los perros. Rick tenía perros de caza. Más rápido, instó Marcus. El garaje apareció entre los árboles, un edificio bajo de hormigón que, de alguna manera, había sobrevivido al brote intacto. Lo había explorado semanas atrás, sabía que había 3 vehículos dentro e incluso había probado las llaves. La puerta estaba encadenada, pero había traído unas cizallas precisamente para eso. Marcus cortó la cadena rápidamente mientras Thomas y Jess nos vigilaban las espaldas. Dentro, los vehículos estaban como gigantes dormidos, una camioneta, un jeep y un viejo sedán. La camioneta, decidí. Más espacio, mejor para terrenos difíciles. Salté al asiento del conductor, con la llave ya en la mano. Marcus, Sophie y Jess se amontonaron en la parte trasera. Thomas tomó el asiento del copiloto. El motor giró una vez. 2 veces. Vamos, vamos. Rugió y cobró vida. Metí la marcha y aceleré, destrozando la puerta del garaje entre una lluvia de astillas de madera. La camioneta rebotó sobre terreno accidentado, con los faros atravesando la oscuridad. Por el retrovisor, vi las linternas enfocando el garaje. Los perros se acercaban. Pero ahora estábamos en movimiento. Y la gente de Rec iba a pie. Llegamos a la carretera de mantenimiento y aceleré a fondo, las llantas de la camioneta escupiendo grava. El velocímetro subía, 50, 60, 80 kilómetros por hora en una carretera destinada a 30. No me importaba. Cada segundo de distancia era otro segundo de seguridad. ¿A dónde vamos?, preguntó Jess desde atrás, su voz apenas se oía por encima del ruido del motor. Ni siquiera lo dudé. A casa. La cueva 7B estaba exactamente igual que la habíamos dejado, con nuestros suministros y equipo aún dispersos por las cámaras. Los infectados no la habían encontrado. Al parecer, la gente de Rec había desistido de buscar en las cuevas tras asegurarnos. Todavía era nuestro santuario. Pasamos los primeros 3 días simplemente recuperándonos, durmiendo en nuestras habitaciones habituales, comiendo de nuestras provisiones. Sin tener que estar vigilando nuestras espaldas cada segundo. Thomas y Jess estaban asombrados por lo que habíamos construido. Esto es increíble, dijo Thomas, examinando el sistema de filtración de agua que había instalado en la cámara 4. ¿Lo hiciste todo tú mismo? Lo hicimos juntos, corregí, señalando a Marcus y Sophie. La supervivencia no es un deporte en solitario. El 4.º día celebramos una reunión de planificación. Éramos 5 personas ahora, lo que cambió la dinámica. Más bocas que alimentar, pero también más manos que trabajar. Más seguridad, más habilidades, más posibilidades de supervivencia a largo plazo. Thomas tenía entrenamiento de supervivencia en la naturaleza desde su época de guardabosques. Jess estudiaba enfermería antes del brote. Junto con mis conocimientos técnicos y el trabajo de Marcus, formamos un buen equipo. La prioridad es la comida, dije. Llegó el invierno. La búsqueda de alimento es limitada. Tenemos que pensar en cazar, poner trampas, cualquier cosa que nos aporte proteínas. Puedo hacer trampas, ofreció Thomas. Conejos, ardillas y quizás incluso ciervos, si tenemos suerte. La segunda prioridad es la calefacción. La cueva se mantiene fresca todo el año, lo cual fue genial en verano, pero será brutal en invierno. Necesitamos una solución mejor que una estufa de camping. Pasamos la semana siguiente preparando nuestra cueva para el invierno.
Thomas construyó una pequeña fogata cerrada en la cámara 3, con un conducto de ventilación que excavó hasta la superficie, algo primitivo pero efectivo. Registramos cabañas abandonadas en busca de ropa de abrigo, mantas y provisiones. Jess instaló un puesto médico adecuado con el equipo que habíamos reunido. Marcus y yo construimos un mejor sistema de defensa en la entrada, una barricada de 2 capas que se podía sellar desde dentro, pero que se abría rápidamente si era necesario. También exploramos rutas de escape, mapeando 3 salidas diferentes del cañón por si alguna vez necesitábamos huir. Sophie, por su parte, se convirtió en nuestra cronista. Empezó a llevar un diario, documentando todo lo que sucedía, a cada persona que conocíamos, cada lección que aprendíamos. Para después, explicó. Para que la gente sepa cómo fue. La idea de un más tarde, de un futuro más allá de la simple supervivencia, era extrañamente reconfortante. Un mes después de nuestra fuga, volvimos a ver señales de humo. Esta vez, el patrón era diferente. No se trataba de las columnas organizadas de REC, sino de incendios dispersos y desesperados. Desde una posición estratégica, observamos cómo Nueva Esperanza parecía derrumbarse. Con mis binoculares, pude ver a la gente alejarse del tobar. Los muros perimetrales tenían huecos. Varios edificios estaban en llamas. ¿Qué pasó?, preguntó Sophie. No lo sé, admití. Quizás REC presionó demasiado. Quizás la gente finalmente contraatacó. Durante 3 días observamos cómo Nueva Esperanza se desintegraba. Algunos se dirigieron al norte, hacia las ruinas de Flagstaff. Otros se dirigieron al sur. Algunos se quedaron, intentando mantener el asentamiento, pero sin el férreo control de REC. Más tarde supimos que había muerto en una revuelta, este se desmoronó. Al 4.º día, Sarah apareció en la entrada de nuestra cueva. Se veía terrible, delgada, agotada, con un corte feo en el brazo. Pero viva. Maya, preguntó vacilante. ¿Estás ahí? Soy Sarah. De Nueva Esperanza. Salí con cautela, hacha en mano. Sarah. ¿Qué pasó? Todo se desmoronó después de que te fuiste. REC empezó a volverse paranoico, a imponer más reglas, a castigar a la gente por infracciones cada vez más pequeñas. Cuando encontraron los cuerpos de David y Elena, solo recorrieron 5 kilómetros antes de congelarse, algunos empezaron a cuestionarlo todo. Se tambaleó. Hubo una pelea. Los guardias de REC contra todos los demás. REC murió en el caos. Yo huí. La llevamos adentro, Jess curó sus heridas mientras contaba la historia completa. El colapso de Nueva Esperanza comenzó con nuestra huida. Rick se convenció de que había más conspiradores, más gente planeando irse. Reforzó las restricciones y redujo las raciones a cualquiera sospechoso de deslealtad. La comunidad se dividió en facciones, los leales a REC y los que querían un camino diferente. El punto de inflexión llegó cuando REC ordenó la ejecución de un hombre sospechoso de acaparar comida. Sus amigos intervinieron. Se desató una pelea. En medio del caos, alguien apuñaló a REC. Sin su liderazgo, la organización del asentamiento se desvaneció de la noche a la mañana. La gente aprovechó lo que pudo y se dispersó. Quedan unas 20 personas en el tobar, concluyó Sarah. Intentan mantenerlo unido, pero no creo que dure. El invierno es demasiado duro sin suficiente gente. Le dimos a Sarah comida, agua y un lugar para dormir mientras discutíamos qué hacer. No podemos acoger a todos los de Nueva Esperanza, señaló Marcus. Apenas tenemos provisiones para nosotros. Pero no podemos rechazar a la gente que necesita ayuda, argumentó Sophie. Podemos ser selectivos, sugirió Thomas. Acoger a personas con habilidades útiles. Personas en quienes podamos confiar. Construir nuestra propia comunidad, pero más pequeña. Más manejable. Fue Jess quien lo resumió perfectamente, el error de REC fue intentar controlar a todos. No necesitamos cometer ese error. Solo necesitamos sobrevivir juntos. Durante los siguientes meses, hicimos exactamente eso. Se unieron a nosotros 6 personas más, Sarah, un mecánico llamado Carlos que podía arreglar cualquier cosa, una maestra llamada Linda que se hizo cargo de la educación de Sophie. 2 adolescentes que habían perdido a sus familias y una mujer mayor llamada Grace que había sido granjera. No construimos una fortaleza. Construimos una comunidad. Nos expandimos a 3 cuevas cercanas, creando una red de espacios habitables.
Organizamos talleres para diferentes habilidades, mecánica, conservación de alimentos y atención médica. Thomas enseñó caza y trampas. Yo me encargué del agua y la seguridad geológica. Carlos se encargó de mantener en funcionamiento el equipo que habíamos recolectado. Rez empezó a planificar los huertos de primavera. Celebramos reuniones donde todos tenían voz. Tomamos decisiones juntos. Compartimos recursos de forma justa. No fue perfecto. Discutimos. Luchamos. Hubo días en que la comida escaseaba y los ánimos estaban caldeados. Días en que los infectados se acercaban demasiado y teníamos que luchar. Días en que el frío era tan intenso que nos preguntábamos si veríamos la primavera. Pero sobrevivimos. Y poco a poco, con cuidado, empezamos a vivir de nuevo. Un año después de que comenzó el brote, me encontraba en el borde del cañón observando el amanecer. Sofía apareció a mi lado, con el señor Happers bajo el brazo, como siempre. Era más alta ahora, su cara menos redonda, sus ojos más grandes de lo que debería ser cualquier niña de 8 años. «Qué bonita», dijo ella simplemente. «Sí. Lo es». Nos quedamos en un cómodo silencio un rato. Entonces Sofía preguntó, «¿Crees que algún día volverá a la normalidad? ¿Como antes?» Pensé,